Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? La verdad que siempre es un privilegio, un gran honor poder estar aquí esta tarde, una semana más, tratando de compartir con ustedes la palabra, el mensaje que el Señor está moviendo en mi corazón en este último tiempo. Y estamos viviendo un tiempo en el que es necesario que la Iglesia, que nosotros, los creyentes, tú y yo, hagamos una profunda y necesaria reflexión. Es tiempo de encontrar, hermanos, sanidad espiritual. Dios llama a un pueblo íntegro. Dios llama a una iglesia bien ataviada, dispuesta para recibir a su Hijo Jesús en su próxima, yo diría, inminente venida. Cada día está más cerca. Si bien es cierto que no tenemos datos realmente que vaticinen con exactitud cuándo será el día ni la hora, la Biblia sí que nos da una serie de pistas que apuntan a que estamos inmersos en el último tiempo. Tal vez podría ser hoy, wow, podría ser hoy, tal vez podría ser en este preciso momento, podría ser ya. Algunos seguro que han montado algarabía y alboroto de júbilo, ¿no? Diciendo, sí, Señor, ven, por favor, ven ya, ven hoy. La esposa dice, ven, como dijo Juan al concluir el libro de las revelaciones de nuestro Señor Jesucristo, el libro de Apocalipsis, esperando la ansiada redención del pueblo de Dios, la salvación de nuestras almas, la prometida restauración y el reinado universal de Dios y Jesús por la eternidad. Otros pensarán más como el apóstol Pablo, ¿no? Que nos dice la Biblia en Filipenses 1, que si el retraso de nuestra partida con el Señor resulta en beneficio de la obra y más personas alcanzarían la salvación, pues ya uno no sabría qué escoger, ¿no? Seríamos puestos en estrecho, no sabría uno qué decisión tomar. Habrá también quienes estén cegados por su incredulidad y no sean conscientes de esta drástica realidad. Y también incluso puede que haya personas quienes como las vírgenes insensatas, esperando la venida del esposo el día de la fiesta de boda, se haya dormido, quedándose sin aceite en sus depósitos y con las lámparas a punto de apagarse, perdiendo así la opción de poder entrar en la ceremonia, en las bodas, en el banquete de la fiesta de bodas del esposo con la iglesia redimida, la fiesta de bodas del Cordero con la iglesia redimida. Eh, y puede que haya otras muchas circunstancias que definan el estado de la espera en base a cómo afrontamos tan drásticos acontecimientos. Pero para todos, es de obligada reflexión respecto de cómo estamos para con Dios. A mí personalmente me preocupa, algo que puede estar afectándonos a cualquiera de nosotros sin excepción. Te puede estar afectando a ti o me puede estar incluso afectando a mí. Es algo referente a hasta dónde alcanza mi confianza en Dios, hasta dónde alcanza mi confianza en el Señor. ¿Cuánto creo que Dios está conmigo? ¿Cuánto confío que Dios pelea por mí? ¿Cuánto dejo que el Señor me dirija? Y si lo dejo que me dirija, lo hago sin límites, sin barreras. Suelo esperar con paciencia y con absoluta confianza que Dios haga en sus tiempos o me asalta la impaciencia y busco una respuesta rápida a mi situación. En Isaías 55 hay un texto que dice, versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y tal vez, leído así en el contexto de este pasaje,
podemos llegar a la conclusión de que este texto, de este pasaje, recoge las palabras inicuo e impío, puede estar dirigido a un tipo de personas incrédulas, quizá inconversos, hombres inmundos e injustos. Pero la realidad es que estos términos alcanzan a todas las personas, creyentes o no creyentes, a todos los que se salen de la cobertura que Dios proporciona a quienes viven en sujeción a su voluntad, a quienes viven en sujeción a sus planes, a quienes viven en sujeción a los propósitos de soberanos de nuestro Papá Dios Creador. A nosotros, que somos buenos cristianos, diríamos, ¿no? Y cumplidores, cuando en alguna decisión dejamos fuera, cuando en alguna decisión no damos al Señor el lugar que merece y lo dejamos fuera de nuestra elección, esa palabra también te alcanza a ti, cuando te sales de la cobertura que Él te proporciona, cuando te sales de la cobertura que te proporciona cuando estamos sujetos a Él. Y a veces incluso obramos fuera de los tiempos que Dios ha determinado. A veces nos adelantamos, a veces lo posponemos. Hay dos textos en Salmos 17, 8, que dice: guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Y esto refleja bien, ¿no?, lo que estábamos hablando. Dice: escóndeme bajo la sombra de tus alas. Cuando uno se sale de esa cobertura, cuando la sombra de las alas del Señor no alcanzan a protegernos, estamos expuestos a situaciones que Él no desearía en las que nos encontrásemos. Pero uno, tú o yo, nosotros, somos los que decidimos muchas veces cuánto dejamos obrar a Dios y cuánto dejamos hacerlo en sus tiempos. En Salmo 91:4 dice: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es tu verdad. Dice: escudo y adarga es tu verdad. Quiere decir que su protección está sujeta a su verdad, está sujeta a sus tiempos, está sujeta a nuestra confianza plena en Él. Creo que es un tiempo crucial, hermanos. Creo que es un tiempo crucial para pedir a Dios que nos ayude a descubrir cuáles son esas habitaciones, cuáles son esos caminos, cuáles son esas áreas oscuras en las que no permitimos que la luz del Señor brille y están permaneciendo en tinieblas en nuestro corazón, en nuestro interior. Son esas parcelas o ámbitos en los que, a pesar de una buena instrucción que podemos recibir a través de la palabra de Dios, o incluso habiendo habido consejo, valga la redundancia, habiendo habido consejo y dirección del Espíritu, nos sujetamos a doctrinas erradas, a falsas enseñanzas basadas en las tradiciones, basadas en las costumbres, basadas en la religión, en vez de dar un salto de fe que deberíamos y salir a un mayor y mejor propósito por la acción de la voluntad de Dios en nosotros y la certeza de que Él es fiel y cumplirá sus planes de bienestar y no de calamidad, como dice en Jeremías. Y esto es una realidad, hermanos, que tenemos que estar observando. Tenemos que darnos cuenta de estas cosas. El rey David decía en el Salmo 19, versículo 12: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Él clamaba al Señor para ser librado de los errores que le eran ocultos. De algún modo estaba clamando, estaba rogando al Padre para que le revelase cuáles eran esas áreas, cuáles eran esas habitaciones, esos ámbitos en los que aún había tinieblas en su corazón y en los que por esa razón no estábamos permitiendo que Dios obrase o no estábamos permitiendo que Dios cumpliera su voluntad, sus propósitos, sus designios en nuestra vida, o intentábamos anticiparlo o intentábamos posponerlo. Los tiempos son de Dios, del Dios eterno.
Él tiene en su mano tus tiempos y mis tiempos. Y a nosotros solo nos queda la garantía de confiar en que el Señor sabe lo que necesitamos, sabe cuándo lo necesitamos y sabe cómo proporcionárnoslo. Y esa es una realidad que tú y yo tenemos que aprender a observar. Y es una realidad que tú y yo tenemos que aprender en la que tú y yo tenemos que aprender a vivir dentro de los planes, dentro de los propósitos de Dios, teniendo una confianza plena, teniendo una certeza absoluta, una convicción, saber que Dios pelea por ti, saber que Dios está peleando por mí. La iglesia hoy está enferma. La iglesia hoy está inmersa en un deterioro colectivo que ha sido ocasionado por un sinfín de doctrinas y movimientos heréticos, apostáticos, como el Evangelio de la Prosperidad, por ejemplo, o como el tema, el mensaje de que la salvación es por fe, es por gracia, más obras. O incluso también hay abundancia de mensajes que giran en torno a las señales, a los prodigios, a mensajes solamente que hablan solamente de los dones del Espíritu, iglesias que solamente hablan de los dones del Espíritu, que encierran un peligro que atenta contra la esencia del Evangelio y que en ocasiones están relegando a la persona de Jesús e incluso lo han excluido de la supremacía que él debe ostentar porque le ha sido otorgada por Dios Padre. Y de esto tenemos muchos pasajes que lo afirman en la Biblia. Por ejemplo, en Filipenses 2 dice, empezamos a leer desde el versículo 6, Filipenses 2, versículo 6, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahora escucha, por favor, atento, atenta, hermano, hermana. Dice, por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo. Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Y luego en Efesios 1, a partir del versículo 17, leemos también, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza, para que sepamos cuál es la esperanza a la cual hemos sido llamados y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y ahora presta atención también. Versículo 19. Y también, para que sepamos cuál es la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y sobre todo principado y autoridad. Fíjate, este es el lugar donde está sentado Cristo. Junto al trono del Padre, en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Fíjate, hermano. Hemos leído antes en Filipenses que Dios le ha concedido un nombre al Señor que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor.
para que toda rodilla se doble y confiese que Jesús es el Señor, lo ha exaltado hasta lo sumo. Está entronado. Y ahora estamos leyendo en este texto de Efesios que Cristo está, Cristo es sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Toda rodilla se dobla ante Él, toda rodilla se doblará ante Él, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, en este siglo y en el venidero. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Eso te incluye a ti y me incluye a mí. El Padre dio a Jesús por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pero de entre todos estos movimientos apostáticos, heréticos que se mueven, que corren, que se enseñan en algunas iglesias y que andan como se han hecho virales en las redes y la gente envía mensajes a mí hay un movimiento en particular que me preocupa. Es un movimiento que me aterra por el impacto negativo que produce en las personas, en nosotros, en los creyentes, especialmente en los creyentes que no entienden el Evangelio de la manera que la Biblia lo presenta y viven con dudas, viven siguiendo cualquier viento de doctrina y es peligroso. Como decía, que de entre todos estos movimientos, de entre todas estas doctrinas, de entre todas estas enseñanzas, mensajes, hay uno especialmente preocupante para mí. Y que este último tiempo estoy observando frecuentemente entre algunos de mis hermanos y hermanas. Es un movimiento, hermanos, atentos por favor, es un movimiento que libera y alimenta un espíritu poderoso de sugestión y temor entre el pueblo de Dios. El miedo, la sugestión, el temor, el estar amedrentado, tener un espíritu menoscabado por el temor, es muy peligroso. Pero mi idea con el mensaje de esta tarde es llevarte al punto de entender que Cristo tiene un poder, tiene un nombre que es sobre todo nombre, que ha sido exaltado hasta lo sumo, que tiene el imperio que gobierna no solamente en los habitantes de este siglo, sino también del venidero. Es un movimiento que, como decía, que libera un espíritu de sugestión y de temor entre el pueblo de Dios. Suelta un espíritu que quiere amedrentar la iglesia poderosa del Señor. Es un espíritu que quiere tomar preponderancia, se quiere anteponer, se quiere elevar frente a la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, quien de verdad tiene el poder sobre todo y sobre todas las cosas, como acabamos de ver en los textos anteriores. Y también quiere tomar preponderancia frente a la aplastante realidad a la que apunta toda la palabra de Dios, observando la ya mencionada supremacía de nuestro Señor Jesús, como vamos a seguir viendo esta tarde, en el mensaje este. Mi idea, hermano, mi idea, hermana, es que reconozcas, que veas
Y si no lo ves, si no lo reconoces, si no lo reconocemos, que nos postremos en adoración, que nos postremos, que clamemos al Señor, que oremos para que el Señor, como dije al principio, nos muestre, nos revele cuál es ese poder que Él ha delegado entre sus hijos e hijas. Mira, vamos a leer un texto que está en Romanos 8. Romanos 8, versículos del 37 al 39. El otro día me llegó un mensaje de una hermana que voy a buscar para no hablar con un fundamento hueco o vacío, sino realmente para realmente hablar con un propósito y fundado sobre la base de algo. Un mensaje que decía así: nuestra lucha es contra seres espirituales malvados. Y luego decir, ese es el título: nuestra lucha es contra seres espirituales malvados. Y dice, la Iglesia del Señor tenemos que entender esto, que Dios nos ha revelado en su palabra. Efesios capítulo 6, versículo 2 nos muestra quiénes son esos seres espirituales, los cuales son el verdadero enemigo. Y luego hace una relación de esos espíritus malvados. Dice, el apóstol Pablo nos dice en Efesios 6:12 que esos espíritus están en las regiones celestes y tal. Y no sé si tú habrás recibido un mensaje como este o este incluso. De repente, yo cuando lo recibí, lo que produjo en mí fue como un espanto, pero no de temor, de miedo, porque no conozco lo que opera en el aire y está en mi contra, que a veces no es ni externo, sino interno, es más en mi relación. Soy yo muchas veces quien alienta, soy yo muchas veces quien alimenta esos temores, esas dudas que me apartan, que me sacan de la protección, que me sacan de la sombra de las alas del Señor. Y yo lo que quiero, mi intención, el propósito del mensaje esta tarde es llevarte al punto de que entiendas de que el Señor tiene una autoridad mayor que todo, que cualquier hueste, que cualquier potestad, que cualquier gobernador, principado de este siglo. Y no solamente de este siglo, sino también del venidero, si es que hubiera algo que estuviera en contra. Yo creo que no va a haber nada que esté en contra. Pero el Señor ya ha vencido en este tiempo para ti. El Señor ya ha vencido en este tiempo para mí. Su sangre preciosa nos cubre. Y además, y no solo eso, sino que nos ha dado un poder, que es el poder de la influencia del Espíritu Santo, el cual está a nuestro favor. Como decía en Romanos 8, vamos a buscar otra vez el texto. Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Eres más que vencedor, eres más que vencedora, por medio de aquel que nos amó. Dice, por lo cual estoy seguro, Pablo, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Aquí dice, nada nos podrá separar de la protección. No hay nada que pueda menoscabar o que pueda hacer menoscabar tu confianza en el Señor. No hay nada. En los versículos anteriores dice, el versículo 31, dice, ¿qué pues diremos a esto? Mismo capítulo 8 de Romanos, versículo 31, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por ti, ¿quién contra ti? ¿Quién contra mí? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién? Fíjate, ¿qué versículo? 33, capítulo 8, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién te va a acusar a ti? ¿Y quién me va a acusar a mí? Que vivimos bajo la protección, que vivimos bajo la influencia, que vivimos bajo el dominio, bajo la sombra. Salmo 91 dice, bajo la sombra del Omnipotente, al abrigo del Altísimo. El versículo 4 de ese mismo capítulo de Salmos hemos leído que estamos protegidos bajo sus alas, bajo su sombra. Escudo y adarga es su verdad. Escudo y adarga, quien te protege, quien te cuida, quien te defiende. Y no solo quien te defiende, sino quien pelea por ti, quien peleó por ti y venció y desarmó y destronó a todo principado, a toda potestad en la cruz del Monte Calvario. ¿Quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Luego he recopilado aquí una serie de versículos que me gustaría que de alguna forma, si Dios permitiera, que interiorizases, porque te tienen que dar un estímulo a confiar de una manera absoluta, a confiar de una manera plena, a tener la certeza, la seguridad de que realmente Dios pelea por ti. Dios pelea por ti. Dios venció por ti en la persona de Jesús. Y esto solamente tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Mira, vamos a leer un texto en el libro de Salmos, de nuevo, capítulo 5, versículos 11 y 12. Dice, pero alégrense todos los que en ti confían. Gloria al Señor, gloria a Dios, aleluya. Alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú, refiere al Señor, refiere a Dios, refiere a Jesucristo, porque tú los defiendes, porque Él nos defiende. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Amén. Yo lo creo. Yo lo creo. Lo confieso, lo proclamo, y confío, y confío, y confío, y confío. Yo lo creo y lo proclamo. Versículo archiconocido que últimamente está rondando mucho los mensajes y las predicaciones, mensajes que estoy grabando. Dice en Mateo 28. En Mateo 28 dice, versículo 18, dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo, como hemos leído antes en Efesios y en Filipenses, en Efesios 1, Filipenses 2, todo está sujeto a los pies del Señor. ¿Por qué temer? ¿Por qué vivir en miedo? ¿Por qué vivir en sugestión? Si Dios es por ti, si Dios pelea por ti, si Dios venció por ti, no debes temer nada. No debemos temer nada. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, Él nos empoderó. Y esto lo vamos a ver más claramente en otro versículo. Mira, si Marcos 3,
Perdón, Marcos 16. Marcos 16 dice, versículos 17 y 18, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, para la gloria y para la honra de nuestro Papá Dios Creador, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Fíjate, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dios pelea por ti, y tienes que tener convicción en tu interior, tienes que tener una certeza absoluta, aplastante. Dios pelea por mí, Dios pelea por ti, sí, lo hace. Lo hizo y venció, y triunfó, dice la palabra, y expuso a todos sus enemigos, los derrotó, los desarmó, a todos esos enemigos de las regiones celestes. Y tú y yo tenemos ese poder para vencer. Lo tenemos. Lo tienes. Vamos a seguir leyendo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, cuando Jesús envió a los 70 a predicar, versículo 19, dice, fíjate, otra vez la misma palabra, y yo, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo la fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nada nos dañará, nada te dañará, nada me dañará. Créelo, proclámalo, confiésalo, y confía. Dios pelea por ti, sí, con seguridad, con convicción. Dios pelea por ti, Dios pelea por mí. Evangelio de Juan, capítulo 5, ya estoy terminando, versículo 33. Evangelio de Juan, capítulo 16, perdón, versículo 33 dice, estas cosas os he hablado. Jesús estaba hablando a los discípulos, estaba con un amor tremendo, con una ternura increíble. Estaba abrazando, estaba mimando, estaba trayendo fortaleza, quería insuflar todo su poder, toda su autoridad sobre sus discípulos, a los cuales amaba, igual que te ama a ti, igual que me ama a mí, igual que quiere entregarte esa potestad, esa autoridad, para vencer toda fuerza del enemigo, de cualquier enemigo. Siempre y cuando permanezcamos sujetos, siempre y cuando permanezcamos en sujeción a la verdad de Dios, a su palabra, a su evangelio. Porque el evangelio, en su esencia, es Cristo. Y Él es quien tiene la supremacía. Todo poder, toda potestad le fue dada. Y tú hoy puedes proclamar con plena certidumbre victoria en el nombre de Jesús. Puedes hacerlo, debes hacerlo. Yo te pregunto, o debemos preguntarnos, ¿a qué guerra? ¿No? Siempre estamos con estos pasajes, como hemos leído antes, de Efesios 6, que si nos tenemos que preparar, que si la batalla, que si no sé qué. ¿Tú irías a una guerra con el pronóstico de perder la guerra, de perder la batalla? Yo no iría. Voy a una guerra que ya está ganada. Vamos a una guerra que ya está ganada. Vamos a una guerra que el Señor pagó el precio y derramó su sangre para que tú y yo hoy proclamemos victoria con una convicción aplastante, sobre toda fuerza. ¿Tú lo crees? Yo, Señor, me ayude a creerlo con toda mi fuerza, con todo mi corazón.
Yo debo creerlo, quiero creerlo, lo creo, yo lo creo. Y claro que hay aflicción, claro que hay situaciones que me desbordan, que me superan, pero no puedo negar lo que Jesús ha hecho. Tendré más bien que examinar mi vida y ver qué cosas estoy haciendo mal, en qué cosas estoy fallando, qué cosas son las que me han empujado a vivir fuera de la protección, a vivir fuera de la cobertura de nuestro Papá Dios. Versículo 33, capítulo 16 del Evangelio de Juan dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Estas cosas nos habla para que en Él, en Jesucristo, tengamos paz. En el mundo tendréis aflicción. Fuera de mí, separados de mí, nada podéis hacer, dice en Juan 15. En el mundo, dice en Juan 16, tendréis aflicción. Pero confiad, solo confiad, porque yo he vencido al mundo. Eso dice tu Señor, eso dice mi Señor. Solo debemos creerlo. Solo debemos creerlo. Solo debemos abrazarlo, observarlo, atesorarlo. Es una palabra para ti. Es una palabra para mí. Dice, ya estoy terminando. El último versículo, el último entre comillas, que voy a leer hoy, que tiene una autoridad aplastante, va muy en línea con lo que estoy tratando de compartir esta tarde. Y, bueno, no haría falta ni buscar. Dice en 2 de Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Sí, y seguro que tú puedes seguir cómo termina este versículo. ¿Sino de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Dios no te ha dado un espíritu de temor. ¿Por qué vives sujeto a temores? ¿Por qué vives sujeto a miedos? ¿Por qué te sales de la cobertura? ¿Por qué te sales de la sombra de confianza que nuestro papá protector con la que quiere cubrirnos? Dios no te ha dado un espíritu de temor. Dios no me ha dado un espíritu de temor. Nos ha dado un espíritu de victoria. Nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio para vencer, para proclamar un triunfo absoluto. No vivas en esa sugestión permanente. Prepárate para la batalla, claro que sí. Toma toda la armadura de Dios, claro que sí. Ora en todo tiempo. Pero no lo hagas presa del miedo. Cree que Jesús pelea por ti. Creamos que Dios pelea por nosotros. Aquí se acaba la interrogación que puse por título. Dios pelea por mí. Dios pelea por ti. Sí, sí. Dios pelea por nosotros. Y esto lo creemos, lo proclamamos, lo confesamos y confiamos. Dios pelea por mí. Sí. Amén. Que el Señor os bendiga. Mando un abrazo fuerte y un gran beso.